La manzanilla, la menta, el poleo, la hierbaluisa. Todas estas plantas, si las haces en conjunto, son fantásticas. Todos los días un zumo verde. Pues hombre, muchas de esas sustancias que utilizas, espinacas, el perejil o los berros, etcétera, también tienen oxalatos y tomados en exceso pueden producir cálculos o acumulación de arenilla de riñón. Beatriz Daza, enfermera especializada en medicina integrativa, fitoterapia y medicina tradicional china. Experta en combinar lo mejor de la sabiduría milenaria oriental con evidencia científica actual para ayudar a las personas a vivir mejor y con más salud. Yo todos los días, a media mañana o a media tarde, en vez de tomarme ese segundo o ese tercer café, me voy a tomar una infusión depurativa. Yo desaconsejo por completo es calentar el agua en el microondas. ¿No? No. Le cambian la composición al agua o a cualquier cosa que se caliente ahí. Y además le cambia el sabor. Si necesitas solo una cosa, toma, que se le llama el hongo de la inmortalidad por algo. Puedes sustituir tu postre y decir, pues me tomo una infusión. Tú vas a llegar a la menopausia, yo también. Si sabemos que es algo que va a llegar, ¿por qué vas a esperar a actuar cuando ya estás con síntomas? ¿Podemos hacer prevención con fitoterapia? Por supuestísimo. ¿Alguna planta que está revolucionando la medicina integrativa y que te parece interesante hablar de ella? Una muy recurrente para bastantes cosas es... Beatriz, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Hola Marian, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto y un placer estar aquí contigo. Bueno, te hemos conocido gracias al Dr. Liu, que ha venido también hace unos episodios atrás, que nos ha recomendado por favor traer a Beatriz, que nos hable acerca del poder de las plantas, así que para nosotros es un honor tenerte aquí, que seas bien recomendada por el Dr. Liu. Muchas gracias, bueno, somos compañeros ya desde hace mucho tiempo, amigos ya a estas alturas también, trabajamos juntos tanto en la consulta, en la clínica, como en otras actividades y bueno, pues es un placer también que él haya dado esta recomendación. Bueno, hablemos acerca del tema, vamos al punto porque aquí vamos a abordar muchos aspectos acerca del poder que tienen las plantas y mi primera pregunta va relacionada a, bueno, las plantas han sido utilizadas desde tiempos ancestrales. Totalmente. Ha sido la base para sanar, pero también para mantener una buena salud. Tal cual. Muchas culturas. Sin embargo, hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, la medicina, los nuevos medicamentos que van saliendo todos los días, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer acerca del poder curativo que tienen las plantas? Bueno, como bien dices, el uso de las plantas es con un remedio alimenticio, pero también terapéutico, es casi consustancial al desarrollo y a la evolución del ser humano. De hecho, se tiene constancia de que muchas de las utilizaciones y saber para qué servía cada planta viene de la observación de la naturaleza y de cómo se comportan los animales. Así, a bote pronto me viene el ejemplo de cómo se descubrió las propiedades del Cordyceps, que es un hongo medicinal maravilloso, porque los pastores de las mesetas tibetanas, cuando llevaban a sus rebaños a pastar en las zonas donde de forma natural crece este hongo, los animales iban a comerlo de manera específica, lo buscaban y veían cómo su comportamiento cambiaba en cuanto a que emulaban actitudes muy similares a la época de celo, aunque no fuera el momento, en cuanto a vitalidad, fuerza, cómo mejoraba su condición física, etcétera. Y claro, ¿no? Pues ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nuestros animales hacen esto? Y es un ejemplo entre muchísimos. A lo largo y ancho de diversos lugares del mundo encuentras los mismos relatos con diferentes animales. Entonces, luego también hay dataciones históricas de culturas muy antiguas, Mesopotamia, Egipto, China, etcétera, de cómo hay registros escritos y en yacimientos arqueológicos donde no existían esos registros porque no existía escritura o método para dejar constancia de uno u otro de estas materias medicinales, pero se han encontrado restos de heces que son fósiles con restos de diversas plantas que no se utilizan como alimento. Entonces sabemos que esto forma parte de la evolución humana y probablemente
igual que te dicen que la introducción de la proteína a raíz del descubrimiento del fuego y una serie de cosas agrandó nuestro cerebro de primates en este momento, ¿no?, en el que se estaba gestando esa evolución, muchos antropólogos y expertos en la materia recalcan el hecho de que probablemente el uso medicinal de estas plantas también contribuyó en gran manera a el desarrollo de la especie de una manera diferente y más evolucionada que la de otros primates y otras. Porque, claro, si utilizas ese potencial terapéutico, ya tienes una ventaja sobre otras especies y te permite una mejor adaptación, una mayor supervivencia, poder reparar heridas o curar determinadas afecciones, pues porque has ingerido un tóxico, una comida en mal estado o un factor climático fuerte, ¿no?, ya sea por frío, por calor, por humedad, etc. Así que el hecho de que no perdamos de vista eso, porque por mucho que la farmacología sea algo tan omnipresente en la práctica médica de este siglo XX, XXI, etc., muchos de esos compuestos que forman parte de los principios activos de los medicamentos, derivan de las plantas. Y si no derivan estrictamente porque son análogos sintéticos, sí muchas veces mimetizan sus mecanismos de acción. Así que toda esa ciencia se basa y se desarrolla a partir de la ciencia de la naturaleza, que sigue siendo infinitamente más poderosa y más sabia que lo que los humanos pues, hasta ahora hemos podido llegar a desarrollar y a comprender. ¿Puede una planta sustituir un fármaco? Puede que haga un efecto análogo, siempre y cuando no necesites una potencia de acción muy fuerte y teniendo en cuenta pues, determinadas características, que la planta no sea tóxica, que la necesidad de la dosis, porque en farmacología la dosis es muy importante, que la necesidad de dosis no suponga algún tipo de riesgo, ya sea por toxicidad o por indigestión, etc. Muy bien. Bueno, sabemos que tú de profesión eres enfermera y tienes una especialidad en temas de fitoterapia, bueno, muchas otras cosas, y medicina tradicional china. ¿De dónde ha surgido tu pasión para fusionar esos mundos tan diversos? Pues, bueno, mi relación con la medicina china ya se remonta hace 23 años y fue un descubrimiento casi te diría que casual, porque yo estaba buscando algo más. Es que hay cosas aquí que no se explican por sí solas y que yo sentía que algo faltaba. Y me puse a investigar qué otras cosas puedo encontrar por ahí. Y en una de estas que estaba buscando en diferentes escuelas, descubrí medicina tradicional china. Fui a pedir información, me dieron un dossier y según estaba leyéndolo fue como ¡wow! Me encanta. Y bueno, era un curso de 4 años, muy exigente, con muchas prácticas, con luego una estancia clínica en Pekín, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, me lío la manta a la cabeza, si el primer año veo que no me gusta, ya lo dejo, pero no, o sea, no solo no lo dejé, sino que me voló la cabeza para bien. Y desde entonces sigo profundamente vinculada a la medicina china, estudiando, impartiendo docencia, practicándolo en la clínica, porque es sumamente útil, sumamente vigente, muy bella. Es una de las cosas que los enganchados a la medicina china siempre destacamos, que es una de las causas que también te hace mantenerte aferrado a ella, porque además de ser muy bonita, te ayuda a entender a ti mismo, tu posición con la naturaleza, a la naturaleza, la visión global del cuerpo humano de una manera profunda, bella y muy eficaz. Que eso es, o sea, eso es como la guinda del pastel, ¿verdad? Que encima es muy eficaz. Qué interesante. Y me resulta curioso cómo se entiende desde la medicina tradicional china el poder de las plantas, ¿no? O sea, claro. Sí. Qué buena pregunta. Esa fusión me parece como bastante interesante, visto que, claro, desde la medicina tradicional china la naturaleza es un elemento importante para nuestro bienestar, ¿no? Absolutamente, claro. En el desarrollo de lo que es la ciencia médica per se, tenemos constancia documentada del desarrollo de la farmacología, la farmacopea en China, ligada primero al uso medicinal de los alimentos, tanto
como parte de la dietética. De hecho, en medicina china se estudia como dietoterapia la parte de la alimentación, porque están los preparados medicinales, que puede ser un caldo, una sopa, un guiso, una tisana, que te nutre, pero al mismo tiempo está proporcionando un efecto extra terapéutico por la adición de sustancias medicinales. Y esto forma parte de la cotidianidad de hoy en día de la mayoría de las personas que han crecido en estas culturas. Wow, ¡qué maravilla! Sí, sí, es súper bonito. Me encanta, y creo que desde esa visión vamos a abordar, digamos, todo lo que viene en este episodio, porque creo que eso es lo interesante, ¿no? No verlo desde un lugar separado, ¿no? O sea, como una planta en sí que me va a ayudar, no, sino cómo lo integras realmente en tu vida, en tu naturaleza, en tu día a día, con tus hábitos. Exacto. Que eso es, creo que, una parte importante, ¿no? Que no solamente cuidemos una cosa, sino de una parte holística de nosotros, o sea, tiene que estar todo integrado. Eso es. Muy bien. ¿Alguna planta interesante que tú consideres como que está revolucionando la medicina integrativa y que te parece interesante hablar de ella? Bueno, una solo sería complicado. Ahora mismo la que recuerdes, ¿no? Por ejemplo, una muy recurrente para bastantes cosas es el jengibre, que es tan sumamente común, tan fácil de encontrar, tan barata y tan versátil. Se utiliza para muchas cosas. Sí, muchísimas yo cosas. Para el resfriado, no sé la gente cómo lo ve, claro, pero exacto. Esa infusión de jengibre con limón que lo soluciona todo, exacto, ¿no? Eso es. Pero luego también es muy útil para afecciones digestivas, para controlar las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Ah, sí. No solo en el embarazo, pero quería mencionarlo porque al final a las embarazadas se les permite tomar muy pocas cositas. Tal cual. Y a veces lo pasan muy mal, y sabiendo determinadas cosas y siempre bajo un consejo profesional para ver si es adecuado para su caso, pues pueden hacer uso de este remedio. Y luego además a nivel digestivo, que también se utiliza muchísimo a nivel digestivo, ya no solo por el tema de las náuseas, etcétera, sino porque ayuda a la producción de jugos gástricos, y entonces, claro, en esa mejora de la producción de jugos gástricos estás potenciando la capacidad digestiva de tu organismo y ayudando a que la lisis de determinados alimentos sea más eficaz y entonces tu estómago tenga que trabajar menos. Por eso también añadir una rodajita de jengibre fresco a tus infusiones digestivas, tu manzanillita, tu hinojo, tu poleo, es algo que puedes hacer todos los días, tranquilísimamente. Me encanta, qué buen tip. ¿Y cómo eliges o cómo elegimos nosotros sobre qué formato poder consumir? Es decir, una infusión, una cápsula, o sea, ¿qué es mejor? Y para cada caso me imagino que es diferente. Claro, exacto. Por ejemplo, con la cúrcuma, sí que sí o sí, evidentemente puedes utilizarlo como una especia, que duda cabe, ¿no? Porque además aporta sabor, pero como especia no te va a dar la potencia terapéutica que tienen hoy los preparados que existen en el mercado, que hay muchísimos muy buenos y de muy buena calidad. Y sin embargo, por ejemplo, el jengibre, volviendo al tema, casi siempre lo utilizo fresco. Porque es muy versátil, porque lo puedes añadir a guisos, a caldos, a infusiones, a tisanas, que son muy parecidas. La diferencia es el tiempo de cocción y, por lo tanto, la potencia del resultado. Lo puedes rallar, lo puedes incorporar como ingrediente. Sí, es verdad, existen compuestos, pero mucho menos, porque tiene como es más accesible y variado su uso como rizoma fresco. Maravilloso. Hay otro que te quiero traer a la mesa, que es la ashwagandha. Ajá, ¿no? Un gran adaptógeno, relajante del sistema nervioso. Exacto, que se ha hablado mucho que ayuda a calmar la ansiedad. ¿Qué investigación científica hay respecto a eso? ¿Realmente funciona? Pues hay muchas. También es cierto que los países asiáticos se han puesto mucho las pilas, están dedicando mucho dinero a investigación, y entonces hay, de un tiempo a esta parte, una cantidad y calidad de estudios al respecto de sustancias medicinales derivadas de plantas que muchas veces eran utilizadas como condimentos y que ahora ya se utilizan con un aspecto puramente terapéutico. Pues hoy en día eso también es muy importante en la presentación, y con la ashwagandha pues obviamente funciona igual. Entonces te la encuentras sola
y cada vez más te la encuentras en compuestos, porque al final las plantas generan mucha sinergia entre sí, y cuando están bien indicadas y bien formuladas, esa sinergia es difícil que consiga es decir, es difícil que una planta consiga por sí sola los mismos efectos que el conjunto de diferentes plantas, porque muchas veces además esto también hace que las posibles interacciones que una planta pueda tener, la otra lo modera, o si hay algunas plantas que tienen un cierto componente tóxico, pues la adición de tal sustancia va a rebajarlo. Muy bien, y eso es importante aclararlo. Una pregunta, Beatriz. Hablamos mucho acerca de plantas naturales, pensando que lo natural pues es inocuo o que no produce efectos adversos o que no son peligrosos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es el mayor peligro que tú ves de precisamente esto, que por pensar que son inocuos nos automedicamos? Exacto. Eso, efectivamente, muy, muy buena pregunta, porque como sustancias bioactivas que son, desde luego tienen efectos que pueden llegar a ser contraproducentes, primero porque hay plantas que en sí mismas tienen una determinada toxicidad, entonces o se preparan previamente para reducir o eliminar esa toxicidad o se combinan con otras que hagan ese efecto. Pero si tú no sabes esto y además a lo mejor tienes una condición patológica o estás tomando una determinada medicación, pues a ti te dicen, es que el hipérico, la planta de San Juan, es muy buena, o los digitálicos, que son plantas que se utilizan para las insuficiencias cardíacas. Como tú no tengas insuficiencia cardíaca y se te ocurra, incluso gente que conoce hierbas y las prueba, esto es un caso real de un compañero que le pasó, que le tuvieron que evacuar en helicóptero de un monte porque iba probando plantas, probó la que no debía y le empezó a dar un infarto. Tal cual. Entonces, la cuestión es que las plantas como tal, claro, son altamente beneficiosas, pero no dejan de ser sustancias con poderosos efectos medicinales. Entonces, salvo que estés muy seguro y sea una planta muy contrastada y que tú ya sepas que a ti te sienta bien, mejor no inventes. Ante la duda, consulta. Muy por lo menos infórmate, lee. ¿Cuál es la forma más segura de consumir plantas? O sea, ¿es mejor infusiones? Porque, bueno, ya pasan diferentes certificaciones, como dijiste, ¿o cuál es el formato más seguro? Claro, si las vas a tomar tú así de motu propio en casa, lo más normal y seguro, tanto por dosis como porque las tienes que comprar, y eso significa pues que han tenido que pasar unas determinadas condiciones, efectivamente las infusiones son muy interesantes. Muy bien. Porque además estamos acostumbrados a ellos, hemos visto a nuestras madres, abuelas, hacia el entorno familiar, son fáciles, además son confortables, porque esa cosa calentita en determinados momentos del año, o cuando estás así con la tripocha pesada o lo que sea, casi te apetece, ¿no? Tu cuerpo te dice, esto va a ser gustoso, porque además en infusión el efecto es de bajo grado, pero lo bueno es que te lo puedes tomar de forma muy continuada. Y si quieres un poquito más de potencia, pues en vez de hacer una infusión, que ya sabemos todos cuál es el mecanismo, que es someter las partes de la planta, dependiendo, no es lo mismo hoja que a lo mejor una raíz, que necesita un poquito más de tiempo de infusión, lo puedes cocer. Entonces ahí ya tienes una tisana, porque esa planta, ese compuesto, ha pasado por una cocción mayor, entonces la extracción de sus sustancias activas ha sido un poquito más prolongada. Ok, pero sigue siendo algo de muy fácil manejo en casa, con plantas que están ya comprobadas y certificadas, de fácil acceso, porque vas a un herbolario y las compras a granel, pero a granel empaquetadas con sus registros, sus certificaciones, etcétera, o incluso las compras ya empaquetaditas en los supermercados. Entonces, bueno, es una forma segura, fácil, barata, que también es un factor a tener en cuenta, etcétera, etcétera, de consumir plantas de diferentes tipos para diferentes usos y hacer tú un manejo de ello sin que eso suponga automedicarte y someterte a algún tipo de riesgo. Tal cual.
¿Cuál dirías tú que es la forma más efectiva de hacer una infusión? O sea, porque no sé si lo hacemos correctamente, a qué temperatura realmente se hace una infusión. Claro, depende un poco. ¿Cómo es ese ritual? A ver, normalmente los tipos de sustancias con las que se hacen infusiones suelen variar desde cáscaras de plantas, cortezas, raíz, rizomas, frutos, hojas y flores, ¿verdad? Un poco son las diferentes partes de plantas que te puedes encontrar con más facilidad en las infusiones. De manera que si es una... y luego también el tipo. Por ejemplo, el té verde. Los diferentes té verdes se recomiendan que el agua no llegue a estar a 100 grados, que estén entre 80 y 90. Claro, tampoco sabes. Hay quien es muy purista y pone un termómetro. Quizá no hace falta, si pones la kettle, ¿no? El hervidor este de agua, pues lo dejas un par de minutos y luego ya lo echas y no pasa nada. Y el tiempo de infusión pues está en torno a los 2-3 minutos. Y conforme el compuesto es más duro o está más oxidado, como ocurre, por ejemplo, en el caso del té negro, pues aumentas el tiempo de infusión de 3 a 5, si es con algún tipo de cortecita o parte más dura, ¿no? de alguna planta, pues entre 5 y 7, etc. Y eso sería los tiempos más habituales. Evidentemente que utilices una planta de buena calidad y un agua, a ser posible, pues filtrada o mineral, pues mejor todavía. Sí, ¿hace una diferencia que si pongo agua de grifo, por ejemplo? Sí, bueno, a ver, depende si es un agua de grifo de una zona con mucha cal o de lo que se llaman aguas duras, pues va a influir en el sabor y a lo mejor incluso interfieren con esos minerales que al final quedan disueltos en el agua, pueden incluso interferir con las sustancias volátiles que se extraen en la infusión. Pero no es una cosa, no es que no puedas hacerlo, es que con preferencia, si puedes, opta por un agua, aunque sea de grifo, que hayas filtrado, porque además te vendrá bien en general para ti. Y luego lo que sí me atrevo a decir que yo desaconsejo por completo es calentar el agua en el microondas. ¿No? No, ¿Por qué? Porque el agua el microondas calienta de dentro hacia afuera, es decir, esas microondas lo que hacen es que generan una fricción a nivel molecular desde el interior de la célula y de las moléculas de los compuestos hacia afuera. Entonces le cambian la composición al agua o a cualquier cosa que se caliente ahí. Y además le cambia el sabor. Le cambia el sabor. Es que sabe diferente una infusión cuando la has calentado con el microondas. Y entonces yo personalmente, o sea, ya que me has preguntado, luego evidentemente cada quien que haga lo que quiera y le resulte más cómodo, pero ya que has preguntado, desde luego siempre es mucho mejor hervir el agua, ya sea con un hervidor, una kettle, o incluso si quieres hacer un hervor, porque imagínate, has echado cáscara de canela, jengibre seco, anís estrellado o regaliz, ¿no? Pues son sustancias más duras. Pues a lo mejor te interesa darle un ligero hervor de 1 o 2 minutos para que esas partes más leñosas o consistentes suelten mejor sus principios activos y luego puedas añadir otras cositas. Esa es mi recomendación. Interesante. Aunque no... Muy apuntado. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a hacer así como, me encantaría hacer como una especie de viaje por distintas sintomatologías, ¿vale? Venga. Para ver qué podemos usar para cada situación, ¿vale? Si tenemos que tratar problemas digestivos, que ya lo has traído a la mesa, por ejemplo, no sé, dolor por gases, inflamación, ¿qué podemos, por qué tipo de plantas podemos optar? Claro, a ver, aquí también, obviamente, gases e inflamación es algo súper común y y a veces están aislados, pero casi nunca forman por sí mismo el síntoma único, sino que suelen estar en relación a patologías más complejas, desde cuadros de patología inflamatoria abdominal o gastritis, úlceras, etcétera. La mayoría de estas situaciones casi siempre es crónica, de larga evolución y súper relacionado con estrés de larga duración. Wow.
el estrés y el sistema digestivo, o sea, Están el estrés relacionados, ¿no? impacta de forma muy directa sobre el sistema digestivo y esto tiene una explicación bastante lógica. Cuando existe un estímulo estresante, tanto si es consciente como inconsciente, porque tenemos la mala costumbre de pensar que solo estoy estresado o nerviosa si lo estoy notando, pero de eso nada. El cuerpo absorbe desde diversas vías los impactos que desde estímulos auditivos, olfatorios o incluso a nivel de memoria de algo que, un pensamiento disruptivo que pasa un momento por tu cabeza y te genera una reacción en el cuerpo. Y a ti en ese momento no te está pasando nada, pero tu cuerpo está reaccionando ante una memoria, un recuerdo, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas en las que el cuerpo absorbe los diferentes impactos de estresores físicos, ambientales, emocionales, fisiológicos. Hay diferentes vías por las que se pueden poner en marcha los mecanismos del estrés, que al final, aunque sean por diferentes vías, impactan sobre el mismo sistema y este reacciona diciendo, hay alarma, hay un peligro, me tengo que poner en modo supervivencia. Claro, si esto sucede, lógicamente hay funciones, o sea, si va a predominar la función de alerta, supervivencia, huida, hay otras que van a disminuir su actividad, como por ejemplo la función digestiva. Entonces, por eso cuando dices este síntoma, perdón si me he explayado en exceso, está perfecto, pero porque... quería contextualizar, sí. Porque decimos este síntoma, es que ese síntoma va de la mano de un cuadro y en función de eso veremos. Pese al que me he dado permiso para hacer este recorrido un poquito más largo, voy a tu pregunta. Plantas muy útiles y que además se pueden utilizar todos los días. Tú puedes sustituir, puedes sustituir tu postre y que dejar de lado pues estas cositas dulces, etcétera, y decir, pues me tomo una infusión. Y te puedes tomar infusión con las cosas más cotidianas que te los encuentras en los súper, en los herbolarios. Vamos a repetir plantas que ya hemos mencionado: la manzanilla, la menta, el poleo, la hierba luisa, el jengibre otra vez, el anís, el hinojo, la canela, el anís estrellado. Todas estas plantas tienen un marcado efecto digestivo, cada una con sus diferentes focos de acción, pero si las haces en conjunto, pues son fantásticas. El ejemplo de lo que puedes encontrar de manera natural en un paquetito de infusión: manzanilla con anís. Conocidísima. Pues son dos combinaciones, es una combinación fantástica, porque la manzanilla tiene un efecto como de antiespasmódico, rebaja un poco la inflamación, ayuda a mejorar la digestión de determinadas sustancias, mientras que el anís también tiene por otras cualidades, pero también tiene ese efecto calmante y que favorece la digestión de determinadas sustancias. Entonces le están reduciendo el trabajo al estómago. Luego hay otra cuestión importante con las infusiones que no se suele tener muy en cuenta, pero que en medicina china es como súper fundamental, que es el hecho de introducir algo calentito. Porque el sistema digestivo, todo nuestro cuerpo funciona en un rango de temperatura bastante estricto, ¿verdad? Y todo lo que se salga de ahí ya empieza a generar problemas. Si tú das con muchísima continuidad o de forma muy frecuente y muy habitual cosas que están por fuera de ese rango de temperatura, estás obligando a tu sistema digestivo a generar una continua adaptación termogénica que es muy costosa y muy difícil de sostener a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que tu estómago y tus intestinos trabajan en un entorno de 37 grados, no nos olvidemos, y que ese es su hábitat, están diseñados para trabajar con esas condiciones. Si reciben de manera muy habitual cosas de temperaturas muy disímiles a esas, le estás metiendo en un lío a tu pobre estómago. Es decir, tomarme una sopa con una Coca-Cola fría... Pues va a ser que no, es contraproducente. Claro, es como, ok, vale, hay que saber equilibrar y hay que saber aunar, desde luego, pero no perdamos de vista, aunque solamente sea un hecho fisiológico, tu estómago trabaja en esa temperatura, tus intestinos también. Entonces, cuanto más coherente y cercano
en temperatura, etcétera, sea aquello que llega al interior de tu cuerpo, menos gasto va a producir, menos efectos secundarios va a producir, menos irritaciones sobre la mucosa, menos alteración sobre la producción de jugos gástricos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las infusiones, aparte de que sientan bien, saben bien, son súper gustosas, etcétera, evidentemente después de comer no te tomas una taza gigante de estas, te tomas una tacita, te puedes tomar una tacita así pequeña, por ejemplo, que esa media mañana y a media tarde, tómate la infusión que te dé la gana, un rooibos, un té, un ya, la cantidad que quieras, porque estás hidratando, estás aportando encima un té verde, pues polifenoles, antioxidantes, otra serie de cosas que tienen otro tipo de plantas. Pero después de comer o después de cenar, si te quieres tomar la infusión, no tomes muchísima cantidad, porque tanta cantidad de agua va a diluir los jugos gástricos y va a hacer que estos sean menos eficaces, pero una cantidad pequeña y con la acción medicinal de las plantas que hayas optado, pues va a ser muy beneficioso para potenciar esa digestión, por el efecto de las plantas, por el efecto de una cantidad moderada de líquido caliente. Maravilloso. Por ejemplo. Me encanta. Oye, a mí se me quedó esta parte curiosa, ¿no? De mezclar, frío con caliente y demás. O sea, ¿qué realmente le produce a nuestro cuerpo? O sea, ¿cuál es el impacto de hacer eso? Porque comúnmente lo hacemos. Claro. En la cultura oriental, no. Exacto. ¿No? O sea, tú te vas a China, a Tailandia, Japón, y en verano te mueres de calor. Claro. Y sin embargo es súper difícil verles tomándose cosas frías. Quizá las generaciones más jóvenes sí, insisto, porque ya eso está más desdibujado, pero a gente de mediana edad y ancianos ni por asomo. ¿Qué es eso de tomar cosas con hielo? ¿Qué es eso de tomar... ¿Tú has visto una ensalada con todo crudo, frío? Nada, eso es para ellos es como pecado, eso no se hace. ¿Por qué? Porque estás causándole daño a tu estómago si lo haces de forma muy habitual, ojo, muy habitual. Todo aquí tiene que imperar el sentido común y la mesura. No se trata de, no puedes tomar una bebida fría, no te puedes tomar un gazpacho en verano, y te diré, venga, vale. Claro. No, hombre, no, por favor, sentido común y cabeza, ¿no? Se trata de entender, que mi cuerpo funciona así, bueno, pues voy a tratarle bien. No puedo comer todos los días con agua con hielo o cerveza o un refresco con hielo, o en verano o en invierno cenar ensalada todas las noches recién sacada de la nevera. Date cuenta de que es un uso muy frecuente de alimentos fríos o sustancias frías que están llegando de manera recurrente y habitual a un lugar de tu organismo cuya temperatura es súper distinta a eso. Hombre, pues bueno no va a ser. Maravilloso. Me encanta esa aclaración. Si hablamos ahora sí de, bueno, aquí es un tema, la menopausia, ¿no? Que mucha de nuestra audiencia nos ha pedido hablar acerca de plantas medicinales que nos ayuden a un poco contrarrestar la sintomatología de la menopausia. Claro. ¿Cuáles serían como nuestro kit esencial para las mujeres que están entrando en esta etapa y quieren, pues eso, ¿no? Reducir los sofocos, que creo que esa es como... Sí. Temón, ¿no? ¿Cuál nos recomendarías aquí que es la planta por excelencia? Vale. No sé si existe una planta por excelencia. A ver, la planta, volvemos un poco a lo mismo. La planta, así como salvadora, como superpower... aquí llega ella y ya está. Es complicado. Sí. Volvemos a lo mismo. Normalmente las sinergias son lo mejor. Y en este caso también tengo que plantar ahí una semillita. Dices, para las personas que están entrando en esta fase, si sabemos que es algo que va a llegar, es decir, en el mejor de los casos, tú vas a llegar a la menopausia, yo también, y es decir, exacto, si sigues viva, es decir, en el mejor de los casos, vas a llegar a la menopausia porque es algo diseñado a nivel biológico y que va a suceder. ¿Por qué vas a esperar a actuar cuando ya estás con síntomas? ¿Por qué no empiezas a actuar antes? ¿Podemos hacer prevención con fitoterapia? Por supuestísimo.
con Yo quiero fitoterapia eso, y con muy hábitos bien. de vida. Mira, recuerdo en unas jornadas en el Colegio de Enfermería de Álava, estábamos varias personas, ¿no? Y ya al final, en la mesa redonda y demás, una de las asistentes preguntó, bueno, y para el tema de la menopausia, ¿qué hacemos para mejorar todo esto? Y uno de los compañeros no lo dudó y dijo, llega fuerte. Y me encantó. Y dije, Pau, te lo copio porque fue maravilloso. Y lo piensas y es el conjunto de, claro, si sabes que va a llegar, ¿por qué esperas? ¿Por qué vas a esperar a ya actuar cuando ya están los síntomas presentes? Que es no algo... tenemos ese conocimiento. Pero es que pasa siempre. Es decir, en las consultas, tanto de medicina alopática como de medicina integrativa, complementaria, etcétera, siempre nos encontramos con el que tenemos que trabajar ya sobre la sintomatología y la patología instaurada. Es muchísimo más difícil para el paciente, para nosotros, es más largo, es más costoso, es más complejo llegar a resultados óptimos porque ya estás trabajando sobre lo que se ha estropeado. Y si tú puedes prevenir con tus hábitos de vida y con tu forma de hacer, te vas a ahorrar muchos problemas. Y en este caso, porque es verdad, tú quizá no eres tan consciente de otras cosas, de otro tipo de patologías, pero nosotras sabemos que si todo va bien vamos a llegar a la menopausia. Entonces esta cosa de, ay Dios mío, y ya no puedo más, y los sofocos, y no sé... Claro, es todo mucho más complejo. Y trabajar sobre esa base... Es difícil para todo el mundo, para ellas que además pierden la paciencia, la adherencia terapéutica es más difícil porque se sienten mal, quieren resultados inmediatos, pero los resultados inmediatos son muy complicados porque el cuerpo está en una fase en la que hay un declive de funciones y los mecanismos de adaptación ya no son tan buenos, tan rápidos y tan eficaces como hubieran sido previamente. Nos encontramos con dificultades y dificultades a varios niveles, ¿no? En adherencia terapéutica, en buen control de síntomas, en entender bien cuáles son todos los resortes, porque además esto no sucede solo. Como te podrás imaginar, en esa etapa vital, entre los 40 y muchos, 50 y pocos, ya vamos con taras, ¿no? Ya tenemos cositas, no vamos ahí en un estado en el que solo pasa eso, no, ni de broma, todo lo contrario. Muchísimas sobrecargas, todas las patologías previas, más los condicionantes del estrés y encima en las mujeres pues que si además son madres o tienen familiares a su cargo, que es algo muy común también en esas edades por el envejecimiento de los padres y todo esto, pues son personas que están sometidas a muchísima presión laboral, familiar, personal también, ¿no? Porque quieren estar bien, pero les cuesta mucho, etcétera. Por tanto, aquí, cuando me dices, hay una planta, y yo te diría, a ver, una planta no, ahora vamos a hablar de las plantas, pero si hay una cosa que sí funciona, es que te adelantes. Muy bien. Que utilices la cabeza y pienses, ok, si esto va a suceder, no tengo que esperar a ya tener síntomas. De hecho, en medicina china, vuelvo otra vez a este eje, la menopausia, bueno, de una forma muy poética se le llama la segunda primavera porque su concepto no es tan negativo como ocurre en Occidente, entre otras cosas porque se adelantan y van trabajando diferentes aspectos con la alimentación, con el ejercicio, con los hábitos de vida, etcétera, para que cuando llegue ese declive hormonal, etcétera, el cuerpo y ellas, ¿no?, su capacidad de resiliencia, de adaptación, etcétera, estén como más afinados y entonces el cuadro no curse con tantos altibajos y tantos picos, sino que sea un tránsito como mucho más armónico, efectivamente. Dices, joder, ¿por qué no lo hacemos nosotras? Entre otras cosas porque la prevención no está en nuestra cotidianidad, pero ni siquiera cuando estudias en las facultades. Sí, en algún momento se menciona, pero nunca se pone en práctica. Entonces es terrible porque las condiciones luego de trabajo son bastante cuesta arriba. Claro. Así que en ese sentido es como, ¿y cómo me preparo? Pues llega fuerte. ¿Y cómo es llegar fuerte? Oye, pues entérate de qué cosas van a generar más inflamación y cómo lo puedes disminuir, que sobre todo
ya sabemos, es que volvemos a los básicos. Alimentación adecuada, coherente, un ejercicio físico moderado, tampoco hace falta machacarse, no vas a participar en un Ironman, va a ser una cuestión de mantener bien tu masa ósea, tu masa muscular, también porque el ejercicio va a mantener flexibles las articulaciones, va a generar una cascada de hormonas beneficiosas para tu cerebro, para tu estado de ánimo. Hay que generar además también, y esto muchas veces implica el hecho de saber distinguir qué cosas son prioritarias y qué cosas son menos prioritarias para que sepas soltar, porque muchas veces llegamos con demasiados nudos en las manos y eso dificulta luego el que puedas cuidar tu salud. Si estás todo el rato pendiente de hacia afuera, hacia el otro, llegar a todas partes, nunca llegas a ti misma. Y eso es algo que veo todos los días en las consultas, continuamente. Wow. Nunca llegan a sí mismas porque están demasiado pendientes siempre en el contexto de todo, de cuidar al otro. Y tú, ¿cuándo te cuidas tú? Así que, bueno, esa es la cuestión mejor de todas. Y luego, llegando a las plantas, bueno, pues hay muchas y muy variadas y luego, por supuesto, con combinaciones. Los sofocos pueden ser de varios tipos y pueden estar condicionados por diversas circunstancias, pero al final no dejan de ser un cuadro vasomotor en el que se produce una manifestación de tipo calor inflamatoria en zona alta del cuerpo, con o sin sudoración, y esto se puede controlar pues, de diversas maneras. Por ejemplo, es muy conocida la salvia, también el polen es muy útil para esto. Y después, además de las plantas en sí mismas, aquí entramos ya en un terreno donde no hay una línea difusoria clara. Los alimentos son plantas, en su gran mayoría, o sea, muchos de los alimentos que consumimos son plantas, por lo tanto, esas plantas que consumimos también tienen efectos terapéuticos. Clarísimo. Entonces, en este sentido, ¿qué alimentos sí podríamos incluir en nuestra dieta que nos puedan ayudar como a equilibrar un poco esa alimentación y que sea más adecuada a esa etapa, ¿no? Sí, perfecto. Pues primero, además de incorporar, sobre una cuestión importantísima es lo que mencionábamos. Si incorporas lo que está muy bien, pero sigues comiendo lo que te está haciendo daño, pues oye, cuidado, ¿no? Exacto, es como llenar la bañera con el tapón quitado. Por lo tanto, eliminar los refinados, todo lo que son las harinas, los azúcares refinados, eliminar o reducir mucho. A ver, lo que hablábamos antes, mesura y sentido común. Si en tu día a día tú te alimentas sin esos productos y un día es el cumpleaños de tu tía y quieres comer un pastelito, oye, pues ese día te comes un pastelito, no es un problemón. Otra cosa es que el pastelito te lo comas a diario, que comas un montón de harinas refinadas en diferentes tipos a diario, que tomes un montón de azúcar y derivados a diario, que comas productos ultraprocesados a diario, alcohol a diario, tabaco, todas estas cosas, pues sobrecargan a nivel interno, introducen en el cuerpo muchas sustancias que son muy inflamatorias y otras directamente, en el caso de los ultraprocesados, que no son ni alimento, que son cosas que entran al organismo, que el cuerpo dice, vale, ahora tengo que gestionar esto, ¿qué diablos eres tú? Y al final generan sobrecarga enzimática a nivel de hígado y endotoxemia, porque no siempre es fácil gestionar todo eso. Entonces, teniendo en cuenta que para que sea un beneficio global tienes que tener muy en cuenta lo que te está haciendo daño. Por otro lado, lo que te beneficia pues van a ser todos aquellos alimentos con capacidad antioxidante y con esa cualidad fitoestrogénica que vamos a encontrar mucho pues en semillas, pues semilla de sésamo, semilla de lino, las semillas de chía, los frutos secos en general, como las pipas de calabaza, las nueces, almendras, el sésamo negro, luego también los vegetales de hoja verde. Evidentemente, si por ejemplo estás con anticoagulantes, pues tendrás que tener más cuidado con, por ejemplo, las espinacas, pero alcachofas, brócoli, los berros, la rúcula, el aguacate, todo lo que son grasas saludables, por eso esos frutos secos, los aceites tanto de oliva, de girasol y de otros elementos como aceite de sésamo, el aceite de argán, también van a ser muy beneficiosos. Pescado azul. Pescado, ya no solo por su alto contenido en omega 3, sino también porque es un pescado menos contaminado que el pescado grande. Y que haya un buen aporte de proteína de alto valor biológico,
Y eso, pues un huevo eco, un pescado también, pues que intentes que sea de la mejor calidad posible. Los caldos son una herramienta terapéutica maravillosa, porque se habla mucho del caldo de huesos, pero se nos olvida que el caldo de espinas, de pescado y demás también es súper potente. Sí, de hecho, en la medicina china la menopausia evidentemente tiene diferentes como casilleros donde puedes ubicar, ¿no?, qué está pasando, pero el predominio de la situación se contextualiza en lo que se llama la insuficiencia de yin de riñón, y el riñón pertenece al elemento agua, y el elemento agua se nutre mucho con los alimentos del mar. Entonces, algas, pescado azul, los mariscos, bivalvos, mejillones, almejas, berberechos, las gambas, tienen un alto contenido en calcio, en omegas, en fósforo, en yodo, que además, bueno, pues tiene relación también con la reposición de esa energía de riñón, y en este sentido yo siempre les digo a mis pacientes, no, además incorpora caldo de pescado, con las espinas, con la cabeza del pescado, que le puedes añadir vegetales, obviamente, y que luego si te sabe muy fuerte puedes diluir, pero ahí está la sustancia. Tal cual. ¿Es posible prevenir, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes con fitoterapia? Y bueno, obviamente también hábitos y demás. Claro. Pero ¿hay posibilidad de hacer prevención para estas enfermedades? Claro, cuando se habla de prevención, al final la prevención, es decir, si no ha aparecido, ¿no?, la prevención es antes de que aparezca. Uh-huh. Entonces, al final la prevención es para todo, ¿no? Es para todo, uh-huh. Es absolutamente para todo. Y siempre consiste en lo mismo, en tener unos hábitos adecuados, en las que predomine el equilibrio y que sepas que puede haber unos determinados excesos, pero siempre y cuando luego generes un equilibrio adecuado para que ese pequeño exceso no pase factura. Ahora, el hecho de que no haya una buena educación sanitaria en ningún momento de la vida, ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en ningún lugar, pues hace que cuando tú le hablas de exceso, ¿qué es exceso? ¿Qué es un exceso? Claro, ¿qué es? Entonces eso hay que explicarlo. ¿Qué es un exceso? Pues la comida no natural, la comida demasiado artificial, ¿no?, el comer muchas veces al día o todos los días, siempre la misma comida, es poco. Al final te nutres peor, si no haces ejercicio, si eres sedentario, si trasnochas, si no descansas adecuado, si consumes determinadas sustancias recreativas que van a tener consecuencias. Pues trabajar sobre eso es la prevención. Ahora, cuando ya hay una patología instaurada, esa hipertensión o esa diabetes que comentas, además de que necesariamente vas a tener, si quieres hacerlo bien, claro, sí o sí que trabajar sobre estos aspectos, regular tu alimentación conforme a lo que necesites tú, etcétera, etcétera, pero en glucemia, o sea, en diabetes, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Los niveles de glucemia en sangre, cuidar la salud del páncreas para que no trabaje con tan forzado. Entonces, para eso tenemos elementos muy interesantes, por ejemplo, el picolinato de cromo o la canela. Estos dos elementos son súper útiles para regular los niveles de glucosa y, por lo tanto, regular también la producción. La canela, poner como una rama de canela, por ejemplo, en infusiones. De hecho, mira, hay preparados muy sencillos. Cáscara de plátano, a ser posible ecológico, lógico, porque si no ya estás introduciendo en esa cáscara pues los posibles pesticidas que haya podido. Quizá lo más complicado de esta recetilla es conseguir el plátano ecológico, ¿no? Pero si lo tienes, pues la cáscara de plátano hervido con rama de canela además hay estudios en algunas de estas bases de datos que he comentado antes que son capaces de reducir los niveles de glucosa en sangre y mejorar lo que es la regulación de la insulina en el organismo, con todo lo que eso lleva aparejado a nivel de retención de grasa, retención de líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la acidosis en determinados sistemas. Luego la canela utilizada en infusiones, pero también en guisos. La canela se puede utilizar en un montón de cosas, tanto dulces como en infusiones, como en cosas saladas. Tú preparas unas carrilleras de cerdo y les puedes poner en el guiso una ramita de canela, o fíjate la comida árabe,
esos cuscús o esas tagines que les ponen un montón de especias que evidentemente aportan sabor, pero también aportan otras funciones. Y luego, a nivel más de un mineral, que en este caso sería el picolinato de cromo, que también ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre. ¿En qué formato se presenta el picolinato de cromo? En cápsulas normalmente. Vale. Sí. Muy bien. Etcétera, sí. Y bueno, pues insisto, luego seguro que me acuerdo de más cosas cuando diga, ay madre. Pero bueno, estos dos así y son bastante útiles para esto. Para la hipertensión, pues mira, curiosamente la hoja de olivo es muy útil para trabajar sobre los cuadros hipertensivos. Aquí hay que, como todo el rato he mencionado, hay que entender el contexto y la individualidad de cada persona, pero por norma general, pues tienes el olivo es una de las sustancias que se utilizan bastante en el manejo de la hipertensión. También el jengibre, otra vez. Es que aquí hemos hablado de las propiedades del jengibre, vamos, para todo, ¿eh? Está ahí presente, está ahí todo el rato, ¿no? Levantando la mano. Y luego luego para la hipertensión, así a bote pronto, sé que esos dos son muy compatibles con determinados, o sea, con diferentes cuadros de hipertensión, pero luego ya habría que afinar un poco más viendo el contexto. Muy bien. Si hablamos de cuidar nuestro sistema inmune, ¿cuáles dirías que serían como los favoritos para tenerlas en nuestras casas? Bueno, ¿sabes? Pues aquí hay bastantes cosas, pero así que tengan súper claro que son súper útiles el reishi. Los hongos medicinales son una cosa maravillosa, son sustancias con una potencia de acción increíble, súper estudiadas. Hoy en día, de hecho, constituyen la micoterapia constituye una rama súper estudiado y muy puesto en práctica en diversas situaciones, desde oncología, inmunoterapia, salud hormonal. Y dentro de estos hongos medicinales, el reishi es probablemente como el rey. Hay otros que son muy importantes, pero el reishi tiene tantas funciones, tiene tanta amplitud de acción, que sin lugar a dudas, si me dijeras una sola cosa, aquí sí me arrojo la toalla sobre esto, es decir, sí que me atrevería a decirte, si necesitas solo una cosa, toma reishi, por ejemplo. Sí. Total. Pero sin embargo, luego hay más cosas muy útiles. ¿Qué realmente hace este hongo? O sea, hace de todo. Sí. Tiene como unas que se hayan estudiado y se conozcan hoy en día, y quizás hasta me estoy equivocando porque los estudios son tan abundantes y van actualizándose uno sobre otro que confío en decir el dato adecuado, y sino que se han descubierto y estudiado al menos unas 300 sustancias activas dentro de este hongo, que se le llama el hongo de la inmortalidad por algo. Entonces tiene unas capacidades adaptogénicas tanto de sistema nervioso como de trabajo sobre todos los aspectos de la inmunidad, la innata, la adquirida, la que a nivel de procesos relacionados con el intestino, esa conexión entre el intestino y la microbiota y el cerebro. No es el hongo destinado más específico para el intestino, para eso está la melena de león, el Erinaceum, pero reishi es, sin lugar a dudas, o sea, yo sugiero que quien tenga interés que lea un poco, porque va a descubrir un amigo para toda la vida. ¡Qué maravilla! Es fantástico, realmente. ¿Y cómo se consume? O sea, pues se puede... A ver, tiene... En algunos lugares se come, pero sobre todo te lo encuentras ya formulado en cápsulas. Y hay distintos, pues desde el extracto concentrado, el extracto en polvo, el micelio, es decir, hay varias casas comerciales, o sea, te lo encuentras de muchas casas comerciales. Pero quizás las más conocidas, obviamente no voy a mencionar nombres, pero quien haga alguna búsqueda lo va a ver fácilmente. Vale.
va a ver que casi siempre son los extractos del hongo, pues bajo unas determinadas condiciones, y aquí influye mucho, claro está, el cultivo. De hecho, los laboratorios suelen tener pues, los cultivos muy controlados, sin ningún tipo de pesticida ni metal pesado, con un montón de controles para que la pureza del hongo sea la máxima posible, con luego trabajos en laboratorios también que magnifican, ¿no?, lo que es la extracción y conservar esos principios bioactivos con su máxima pureza. Entonces, bueno, pues es un grandísimo antioxidante, trabaja sobre toda la inmunidad, es un adaptógeno también a nivel de sistema nervioso, ayuda en la regulación hormonal. De hecho, hay algunas de estas casas comerciales que trabajan mucho con hongos, que tienen productos específicos, por ejemplo, para la menopausia, con combinaciones de hongos más vitaminas, y siempre vas a encontrar el reishi, porque es que el reishi te lo encuentras en un montón. Y esto en un herbolario. Sí. En el herbolario clásico o en los herbolarios ya más online, farmacias y herbolarios online. Estás abriendo un mundo te lo vas a encontrar. Mira. Y además es que es maravilloso. ¡Qué maravilla! Y eso, ya te digo, o sea, es muy fácil de utilizar. Muy bien. Te preguntaba también porque hace tiempo vino doctor Mera, que es experto en antienvejecimiento, y habló acerca de las propiedades del miso, ¿no? Como el superalimento para el envejecimiento. Y bueno, hubo muchas dudas al respecto, ¿no? Porque decían, ¿cuáles son realmente sus propiedades y dónde las encontramos y cómo realmente se consume en el miso, ¿no? Y por eso te preguntaba a ti, por si tú conoces también algo al respecto en relación a las propiedades del miso. Bueno, el miso al final es un compuesto fermentado de diferentes vegetales, sustancias vegetales, porque te lo puedes encontrar de soja, pero también de cebada, de azukis, de arroz. Te puedes encontrar miso negro, miso rojo, miso blanco, y todo depende de qué está hecho. Y esto pues te lo encuentras, o sea, el uso más común es en sopas, que además esto sería súper recomendable porque tiene esa, aparte de que está muy rica, la sopa de miso le aporta a nuestra nutrición, que por ejemplo en Occidente no tenemos tantas comidas fermentadas. Quizá la más conocida sea el chucrut, pero por ejemplo en España el chucrut tampoco es que se coma mucho. No. Entonces, los fermentados son interesantes porque actúan como elementos probióticos y prebióticos, y por lo tanto generan un efecto saludable para la microbiota. Exacto, la microbiota. De manera que dependiendo de, bueno, pues, de qué tipo de cereal sea el ingrediente principal, te vas a encontrar un miso u otro, pero siempre con la característica de que está fermentado y por lo tanto ya le aporta esa cualidad y probiótica. Y luego, ¿dónde te lo encuentras? Pues en herbolarios, en tiendas de alimentación así más natural, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada vez más en las secciones bio, incluso de los supermercados. Quizá no te encuentras todos, como si vas a tiendas especializadas o lo compras en internet, pero en tu súper así habitual, raro será que no te encuentres una sopa de miso. Y la puedes encontrar así en polvo, con sus luego trocitos de alguitas y demás, o directamente en pasta. Entonces es añadirle agua calentita, que no esté hirviendo, porque al final el fermentado tampoco... No es conveniente que esté... Hirviendo, no, que esté un poquito menos caliente, porque el agua muy caliente o hirviendo puede destruir parte de la propiedad que tienen los fermentados. Wow, entonces, qué buen punto. Imagínate, pones, pues como en una infusión que habíamos dicho, pones el hervidor y escuchas que borbotea, esperas un poquitín, y luego añades primero un poquito de esto, disuelves y poco a poco vas añadiendo, y si quieres intercalas con un poquito de agua del tiempo y ya está. Perfecto. Para poder descansar, bueno, primero, vamos a hacer como un viaje del día, ¿no? Para poder despertar con energía y afrontar bien el día y preparar nuestro cuerpo, ¿no? De la manera adecuada, en equilibrio. ¿Algún preparado que tú nos recomiendes interesante? Una combinación de plantas o no sé, distintos ingredientes que nos puedas recomendar para empezar. Vale, bien. Para conseguir esa vitalidad, aparte de lo que añadas, también volvemos a lo mismo, es importante lo que reduces. Y lo que reduces en este caso,
cuantos menos tóxicos mejor, cuanto menos sobrecarga mejor. Es decir, y tú lo notas claramente, si esa noche previa has bebido más alcohol, has comido más abundante con cosas que sabes que te sientan peor, esa vitalidad ya ahí va un poco, porque estás más intoxicado, tu cuerpo está luchando haciendo un trabajo extra para limpiar, para depurarse, para expulsar todas esas toxinas o sustancias que no le benefician. Entonces, la vitalidad y la energía también van a estar en relación a lo toxificado o intoxicado que estés, ¿no? Porque evidentemente ese trabajo consume muchos recursos para el cuerpo. Pero en esa mezcla que dices, ¿con qué me pongo las pilas? Bueno, pues dependiendo un poco, lo mejor siempre es generar algo que aporte un estado saludable al sistema digestivo. Muy bien. Entonces, ¿y por qué? Pues porque, bueno, es un poco el granero del organismo, es decir, a raíz de lo que nos ingiramos y la capacidad de nuestro cuerpo de absorber los nutrientes y de transformar esos nutrientes en sangre, en músculo, en aminoácidos, en todo lo que necesitamos para sobrevivir, pues va a haber una mayor o una menor energía. Entonces, en este caso, pues hay diferentes tónicos y diferentes mezclas. Pues en Oriente es súper conocido el ginseng, pero luego, así a un nivel más cotidiano, por ejemplo, la jalea real, el polen, ¿qué más cositas así que nos ayuden a vigorizar? ¿Alguna vez había escuchado siempre levantarte con un vasito de agua con limón? Exacto. Primero porque te estás hidratando, bien, claro. Y luego además porque el limón tiene esa cualidad, por un lado antioxidante y por otro lado va en ayunas va a favorecer la producción de ácido clorhídrico, entonces ya prepara al estómago y a otras, porque evidentemente también el sabor ácido va a actuar sobre el sistema hepatobiliar y bueno, lo dejo ahí, no me puedo extender en explicaciones, pero el sabor ácido tiene una acción también directa sobre esas funciones del sistema hepatobiliar en cuanto también a la producción de sales biliares, jugos biliares, etc. Entonces ya prepara al cuerpo para mejorar la digestión, la capacidad de digestión, y además tiene ese puntito desintoxicante que proveen los cítricos. Eso por un lado. Hay quien le gusta pues, los jugos verdes. Claro, por otro lado, ahí hay que equilibrar los jugos verdes? Bien la balanza. ¿Por qué? Porque evidentemente las sustancias que tú estás incorporando con esos jugos verdes son muy interesantes. Pero hay que tener en cuenta que un exceso de todos los días un zumo verde, pues hombre, muchas de esas sustancias que utilizas, espinacas, el perejil o los berros, etcétera, también tienen oxalatos y tomados en exceso, es decir, todos los días, pueden producir cálculos o acumulación de arenilla de riñón. Si además te los tomas fríos de la nevera, estás por la mañana, que es un momento frío del día, estás dañando esa mucosa gástrica por la diferencia de temperatura y porque si los licúas, salvo las extracciones prensadas en fría, pues que es un proceso pues, más complejo, las máquinas son más costosas, no todo el mundo tiene ni el espacio ni el tiempo para hacerlo en casa, entonces también estás triturando y te pierdes una parte importante de esas sustancias que es la fibra. Claro, si es como los zumos. Bueno, ¿por qué en medicina china se desaconsejan los zumos? ¿Por qué? Porque al final es azúcar libre. Te estás perdiendo la parte interesante del alimento completo, que es que el azúcar que tiene esa fruta se minimiza se evita el pico de glucemia tan alto porque como va con su fibra y otras sustancias dentro de lo que es la fruta entera, pues no tiene ese efecto tan pernicioso como si te tomas el zumo, que ojo, no significa que volvemos a lo mismo, que no te puedas tomar un zumo, pero todas las mañanas te tomas un zumo o un jugo verde que está licuado, que le has quitado la fibra, pues al final lo que está pasando a sangre y al intestino y evidentemente por tu estómago y demás y por filtro hepático, pues ya son esas sustancias libres que quizá
sueltas no son tan beneficiosas ni tan interesantes como dentro de lo que es el alimento y el ingrediente entero. Por tanto, ¿qué significa esto? Que si lo tomas, que sea de vez en cuando, de manera moderada, que no tomes siempre los mismos tipos de jugos, que varíes de ingredientes, que tengas en cuenta que la función nutritiva y terapéutica de una de estas sustancias la tiene como conjunto de la sustancia en sí misma, porque si no puedes estar potenciando determinados compuestos, llámese esos oxalatos, por ejemplo, en las espinacas, etcétera, y estar generando, sin tú saberlo, un efecto pernicioso. De hecho, hay casos de personas que han desarrollado arenilla y piedras en riñón y problemas desencadenados a raíz de esto por tomar todos los días un jugo verde sin hacerse controles analíticos, sin llevar un control sobre ello. Es decir, todas estas cosas se tienen que equilibrarlas siempre, ¿no? Exacto, claro. Eso es. Entonces, como elementos son buenos, sí, dentro de un equilibrio y de un contexto donde también se valore que no esté haciendo daño. Muy bien. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, si hablamos ya de desintoxicar, ¿cuál es la mejor forma de desintoxicar nuestro cuerpo? Ese es un temazo, madre mía, y además súper útil, súper necesario y que en casi todos los procesos crónicos en algún momento hay que introducir una fase de detoxificación. Y esto tiene sentido porque, bueno, pues con el ritmo de vida, el tipo de alimentación que ha ido variando, que es menos, que está más influenciada por cosas que comemos que en sí mismos no son alimentos, más luego también la contaminación ambiental y presente en los alimentos llega a nuestro interior y es medicamentos, sustancias, aunque tú no fumes, si estás al lado de alguien que está fumando, eso que estás inhalando a través de las sustancias volátiles llega también a tu interior y es súper fácil que en mayor o en menor medida todos estemos un poquito intoxicados, metales pesados, etcétera, etcétera, un montón de xenobióticos. Bueno, es algo constante en nuestro día a día y de hecho la medicina ambiental da fe de ello y a veces da hasta un poquito de miedo cuando profundizas en el tema, pero bueno, insisto, es el mundo en el que nos ha tocado vivir y está bien que se sepa para que puedas actuar en consecuencia. Entonces, primero de todo, no hay detoxificación activa si tú voluntariamente te intoxicas en tu cotidianidad, con lo que ya hemos dicho, y no hace falta redundar más sobre ello porque sería ponerme pesada. Pero una vez que has decidido regular la entrada, que tú puedes regular de esos tóxicos, porque hay otras cosas que tampoco puedes hacer mucho o puedes hacer poco, ¿no? No todo está en tu mano, pero de lo que sí está en tu mano puedes regular para detoxificar, pues mira, las infusiones son un remedio maravilloso. Otra cosa es que luego hagas un proceso depurativo enfocado, terapéutico y ahí de la mano de un profesional en el que, pero por ejemplo en tu día a día dices, pues mira, yo todos los días a media mañana o a media tarde, en vez de tomarme ese segundo o ese tercer café, me voy a tomar una infusión depurativa. Son muy fáciles, querida mía. Te preparas una infusión de boldo, diente de león, alcachofera y ortosifón, por ejemplo. Con esas 4 ya tienes una infusión depurativa maravillosa. Repítemelas. Boldo, ¿sí? Diente de león, alcachofera y ortosifón. Hay más, podrías meter manzanilla, por supuesto, luego le puedes añadir tu rodaja de jengibre. Y todas estas son ya plantas, o sea, las plantas secas, ¿no? Sí, plantas secas, las compras en el herbolario, estas que te vienen las bolsitas así ya preparadas. Entonces, las mezclas imagínate en un cacharrito de cristal o en una, preferentemente cristal, cerámica o en estas latas para conservar alimentos, haces tu mezcla, poneslo ahí en las plantas, pones agüita, como por ejemplo, parte de estas plantas, algunas son trocitos más duros, que no, por ejemplo, el boldo es la hoja, pero luego
hay otras partes que tienen como pequeños tallitos, o sea, ya es algo un poco más duro que una hoja. Pues a mí me gusta cocerlo un poco. Te lo puedes hacer en infusión si no tienes tiempo, Vale. no pasa nada. Pero imagínate que tienes tiempo. O que te lo preparas de la noche para tomártelo al día Muy siguiente. bien. O sea, sí los puedo guardar, ¿no? Exacto, Muy bien. exacto, porque vas a optimizar y dices, ya que lo preparo 1 litro Claro. y me lo tomo en 3 días, te lo guardas en la nevera, luego le das un golpecito de calor y ¿Eso listo. lo puedo tomar todos los días? Todos, así en modo infusión, Sí. lo puedes tomar todos los días Maravilloso. tranquilamente, porque estamos hablando de una infusión. Otra cosa es que te metas un compuesto ya en modo cápsulas, donde Claro, viene claro. con un montón de cosas más, que si tu rábano negro, la silimarina, no sé qué, todo muy concentrado con el desmodium. Entonces, ahí eso está programado para un tiempo determinado y bajo una supervisión de un profesional. Pero en modo infusión lo puedes Madre hacer mía. prácticamente cada Sustituye día. un café por eso. Claro, es Muy decir, bien. ese tercer café de por la tarde o no sé qué, oye, ¿por qué no te tomas una infusión depurativa? Muy bien. ¿En qué se nota? Bueno, pues muchas de estas plantas son colagogas. ¿Qué significa esto? Que mejoran la producción de bilis. La bilis tiene un papel fundamental en la digestión de grasas, alcohol, sustancias así más pesadas, por ejemplo, el ácido araquidónico presente en las carnes rojas, pero también está lo diré, relacionada con el metabolismo del colesterol y bueno, pues evidentemente que fluya bien, ya no solo mejora la función digestiva, sino que también va a favorecer el propio metabolismo del colesterol, evitando que éste se acumule en calcificaciones, que no son calcificaciones, es que no me sale ahora la palabra, que éste se acumule, en definitiva, sobre todo en los conductos biliares, etc. Y ya en este sentido estás manteniendo una función muy interesante que ayuda a los mecanismos del hígado a detoxificar. Y luego estás incorporando líquido, porque todo proceso de limpieza, tú no puedes limpiar tu casa sin agua. En algún momento vas a utilizar agua para limpiar tu casa, ¿verdad? Pues el hacerlo en modo infusión aporta ese agua que sirve también como vehiculizante, como elemento conductor. Estás ayudando también con el diente de león a la diuresis, porque la mayor parte de lo que se elimina por vía hepática, o sea, a través de la depuración hepática, sale a través de intestino o de riñón. Uh-huh. Entonces, este diente de león también está trabajando sobre la diuresis, es decir, mejora que eso se expulse a través de la orina, pero remineralizando, que esto es importantísimo, porque la hidratación interna depende del equilibrio hidroelectrolítico, no solamente de la cantidad de agua que tengamos, sino del equilibrio hídrico con electrolitos dentro del cuerpo. De manera que potenciar la diuresis sin cuidar la remineralización puede producir más deshidratación interna. Sin embargo, el diente de león eso te lo cuida. ¡Qué top! Luego la alcachofera y el ortosifón favorecen determinados procesos dentro de lo que es la complejísima función depurativa del hígado. Y insisto, hay más plantas, está claro. De hecho, esto daría para un tema aparte. Sí. Pero hablando de cosas de tu uso cotidiano en casa, una infusión con esas 3 plantitas, que además luego puedes tunear. Imagínate que se te ha acabado, yo qué sé, el ortosifón, pues tengo manzanilla, pues añado manzanilla. Pues le voy a poner además, porque el saborcillo, son plantas amargas, las plantas amargas están muy relacionadas con los procesos depurativos por las diferentes cualidades que aporta el amargo, los sabores importan en la nutrición y en las acciones terapéuticas. Ay, que sabe muy amargo, pues, pues vale, no lo endulces, pero porque estás depurando, no le metas azúcar, hombre, pero entonces eso es una de las cosas peores, que veo, sí. Que a las infusiones les echan azúcar. Ya, y además azúcar blanca y en modo como un azucarillo entero, que son entre 8 y 10 gramos de azúcar, lo cual es una locura. Ahí ya le quitaste todas las propiedades. Claro, exacto, es como no tienes que notar el sabor importa, y no pasa nada porque esté un poco amargo, te acostumbras. Lo que pasa que en Occidente estamos tan poco acostumbrados a lo que no sea hedonista y poco placentero, que es como
como, ay, no me gusta. Si no sabe, no me gusta. Exacto, si no está bien. bueno, pues ve adaptándote. Por eso te puedes ir adaptando al sabor, de golpe y porrazo, a lo mejor te sabe así un poco fuerte y bueno, pues le puedes añadir un poquito de una ramita de canela, 2 piecitas de anís estrellado o de cardamomo. Le puedes poner jengibre, le puedes poner limón, le añades unas hojas de menta, que a lo mejor también te cambia el sabor y todo esto también va aportando otros beneficios. Maravilloso. Entonces vas tuneando un poquito el sabor con plantas y sustancias afines al efecto que queremos conseguir y evitas añadirle azúcar, que no te aporta absolutamente nada y que además es totalmente contraproducente para ese objetivo. Y además, luego te vas acostumbrando porque la idea es que te tomes la infusión con su sabor puro y duro porque eso también tiene una función. Así Increíble, que esa maravilloso, recetita sencillísima Me para encantó. tu día a día. Oye, que un día no te acuerdas, pues no pasa nada. Pero si lo haces con determinada regularidad, Sí. ayuda. Qué maravilla. Y bueno, la última, para dormir mejor. Vale. Bueno, aquí también es otro temón porque es una cosa súper recurrente en la consulta, el tema del insomnio. Como sabes perfectamente, es algo súper multifactorial, muy influenciado por un montón de cosas, pero afortunadamente también hay bastantes sustancias que pueden ayudar. Claro, si la persona ya está tomando alguna benzodiazepina, hipnótico, antihistamínico o algún otro fármaco para regular el sueño, pues obviamente el efecto de las plantas en comparación con esto es un poquito David contra Goliat. Vale. Y ahí veríamos. Pero porque hay mucha gente que lleva años tomando determinado fármaco y te dice, y sigo sin dormir, porque bueno, nadie se ha preocupado de ver si esa prescripción sigue siendo vigente, si hay que regularla, bueno, en fin, esta serie de cosas que pasan continuamente. Pero yendo a, ok, no estás tomando ningún fármaco per se y quieres utilizar plantas que te ayuden a mejorar el sueño, a conciliar, a bajar esa hiperreactividad del sistema nervioso que es como, madre mía, si es que esto es una locomotora que no. Pues ahí tenemos cositas muy interesantes como estos adaptógenos de los que hemos hablado antes, la ashwagandha, la rodiola, la pasiflora, la conocidísima valeriana, la melisa. También, sin ser una planta, que esto es un compuesto, y que tenemos nosotros, el GABA, es el ácido gamma-aminobutírico, el azafrán también es un regulador del sistema nervioso fantástico. ¿Y consumido cómo el azafrán? Normalmente ya estandarizado y en extracto, o sea, no tanto como un condimento como el que puedes utilizar para condimentar, que ahí no tiene tanta potencia de acción y que tendrías que tomar muchísima cantidad, sino ya en los comprimidos o las cápsulas en preparados específicos, que lo hay solo y lo hay en combinación con otras sustancias. Igual que el GABA, que es una sustancia interna, la melatonina, obviamente, que es otra de las grandes hormonas y que obviamente te la encuentras en preparaciones con vitaminas del grupo B, específicamente la B6, y luego con las plantas que tradicionalmente y que tienen una trayectoria y un uso de acción súper amplio y muy, muy contrastado, como la pasiflora, la valeriana, la amapola de California, el lúpulo, la melisa. Y luego pues otras que nos llegan, pues como hemos mencionado, ¿no? Esa rodiola, esa ashwagandha, y no sé si me estoy olvidando alguna otra, pero creo que he dicho los más importantes. Entonces Muy también bien. es un poco hacer tus combinaciones. De hecho, como tú te vas a la sección de infusiones de un supermercado y te vas a encontrar InfuRelax, InfuDormir, InfuDrain de drenante, Todas esas InfuDetox. funcionan. O sea, porque es que a veces Cada parece vez un poco están... más marketing que otra cosa. A ver, por eso hay que mirar. Por eso hay que mirar y leer un poquito. Muy Entonces, normalmente ayudan. Claro, lo que quizá no ayude tanto son los microplásticos que tienen las bolsitas, ¿no? Que en eso los fabricantes en algunos casos se están poniendo las pilas, otros ahí siguen un poco reticentes, que duda cabe que son muy cómodas. Y mira, a veces en el ritmo de día que llevamos tan loco, con poco tiempo, lo mejor es enemigo de lo bueno en ocasiones. Entonces, por mucho que yo sepa y que mi paciente sepa o que tú sepas que es mucho mejor irte al herbolario y con tu filtro, sin plásticos y con no sé cuantitos te haces tu infusión, pero no siempre tienes el tiempo o estás en el trabajo y lo que tienes es la máquina esa que le das al botón del agua, pues te llevas una de
de las que ya venden comercializadas, que las hay de muy buena calidad. Vale. Tanto de las que te encuentras clásicas de las marcas de toda la vida como de otras marcas más artesanas que te las encuentras en herbolario, que ya cuidan el formato, que no lleve microplásticos, que son más de celulosa o de otras sustancias de nuevos materiales. ¿Y cómo, eso te iba a preguntar, porque ¿cómo me fío yo de la calidad del producto que estoy comprando, del suplemento que me estoy tomando? O sea... Claro, eso es importante porque además ahora hay una explosión de suplementos. Yo que llevo trabajando con esto muchísimos años, recuerdo hace, de imagínate... hecho, en la comunidad lo preguntan mucho, ¿eh? Sí, ¿Cómo exacto. elegimos el suplemento? Pues, porque de magnesio hay un montón. Sí, ¿y para qué tipo? Porque además hay exacto. diferentes magnesios, etcétera. Entonces, igual que según el suplemento, hay cosas que la formulación, es decir, qué cantidad de extracto, el tipo de... ¿cómo se dice esto? Los aditivos que se suelen usar para estabilizar la composición, para mantener el grado de humedad que tenga que tener o que no se desestabilice dentro de la cápsula. Los aditivos son importantes porque hay algunos pues, que van a generar pues, que van a ser inocuos y otros no tanto. Entonces la cantidad de aditivo... Mientras menos aditivo, mejor. Exacto. Muy bien, vale. Y luego dentro de los aditivos, pues estará bien echar un vistacito y que cada quien tenga un poquito de información personal de cuáles son los aditivos más frecuentes y, oye, mira, esto es inocuo y esto si lo tomas mucho, pues quizá puede generar tal cosita o tal, al menos como información y luego tú escoges. Maravilloso. La proporción... del extracto, las cantidades, es verdad que a veces para el gran público es difícil de distinguir porque te pone extracto 5, 2.1 y pues ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué significa? Bueno, pues ante la duda lo mejor es que consultes tanto al profesional del herbolario, que suelen ser personas que saben muchísimo y te van a saber recomendar bien y en la mayoría de las ocasiones, claro, puede haber de todo, pero no es lo habitual que no recomienden bien, lo habitual es que lo hagan con mucho conocimiento o de mano del profesional que te está tratando, porque, ¿sabes? Yo me encuentro mucho en la consulta gente que viene, yo tomo de todo, y ha sido un poco por ir leyendo y al final son igual que los polimedicados, pero los polisuplementados, para un síntoma una cosa, un síntoma una cosa, un síntoma una cosa, y no por tomar más estás haciendo algo mejor. Al final es entender el conjunto y que con lo menos posible llegar a lo máximo, porque no más es mejor en los suplementos y porque además muchos hacen sinergias entre sí y porque además depende de las fases en las que estés tratando, vas a necesitar uno u otro. Por eso también el consejo profesional es importante, porque orienta y organiza. Y luego hay otros suplementos que si son muy baratos, pues desconfía. Por ejemplo, un omega 3 muy barato, un hongo medicinal muy barato, quizá los procesos de extracción no son tan buenos, los purificados no son tan buenos, la presencia de metales pesados es cuestión... Es decir, hay determinados productos que son un poco más caros porque los procesos tanto de extracción, cultivo, trabajo en laboratorio, etcétera, etcétera, son complejos, largos y costosos y eso redunda en el precio final, pero también marca la calidad. Que, ojo, no estoy diciendo que mayor precio sea igual siempre a mayor calidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en determinados suplementos el precio un poquito más elevado o un precio muy barato, mejor dicho, un precio muy barato, por ejemplo, me lo invento, imagínate un omega 3 DHA de 1000 miligramos, o sea, de 1 gramo, un bote de 60 cápsulas a 11 euros. Yo me pondría a mirar el laboratorio, cuál es el proceso, o sea, diría, ¿por qué cuesta tan barato? ¿Qué proceso han seguido? Muy bien. ¿Por qué? Porque sé que para obtener un buen omega 3 de calidad, los procesos son... ¿De qué tipo, o sea, de qué suplementos más comunes nos podemos encontrar un precio más elevado? Porque precisamente pues por ejemplo, el omega 3
Luego los hongos medicinales, a ver, hay un rango amplio. También Vale. depende de Claro. lo que quieras conseguir y de la pureza del extracto. No siempre necesitas la misma pureza, no siempre necesitas la misma dosis, pero lo mismo, como son cultivos muy controlados, con condiciones que tienen que ser muy específicas, más luego las investigaciones al respecto, pues todo eso para garantizar un buen producto, pues al final redunda en el precio final. Entonces, yo que estoy acostumbrada a manejar hongos medicinales, pues de repente veo a lo mejor un producto nuevo que no conozco y veo que hay una diferencia de 20 euros con respecto a lo que suelo recomendar o de 20-25 euros, yo es una diferencia considerable y miro a ver, oye, ¿tú por qué cuestas tan barato? Ah, pues porque a lo mejor la proporción es menor o no encuentro cuál es la trazabilidad del producto, entonces prefiero no utilizarlo porque ¿y si hay contaminación cruzada de metales pesados? Ya no me sirve. Claro. Entonces, en ese sentido, ahora bien, luego hay otros suplementos que no tienen por qué costar más. Un suplemento de azafrán puede ser muy barato, puede costar menos de 10 euros. Un magnesio decente, de buena calidad, no tiene por qué llegar a 20 euros. Lo puede haber de más. Claro. También depende un poco de si está combinado con otros compuestos y si tiene más cápsulas el bote. Claro. Pero hay otros, una buena vitamina C tampoco tiene por qué ser súper cara. Ahora resulta, que es que vitamina C, he visto que hay uno que cuesta 23 y otro que cuesta 47. Mira, porque esta es liposomada o Exacto. fitosomada. Entonces ese proceso en laboratorio es más costoso, también te está garantizando una mejor absorción, una mejor biodisponibilidad y una mayor acción. Entonces, estás consiguiendo más acción con lo mismo. Pues tú elige, pues ahora solo me puedo gastar 23. Vale, sigue siendo una buena vitamina C, pero es que esta liposomada es más cara, pues porque el proceso de producción también implica mayores costes. Muy bien. Wow, todo un mundo por descubrir Sí, aquí. total. Es increíble. Aquí hemos abierto otro melón. Sí. Bueno, Beatriz, me ha encantado esta conversación. Creo que de aquí es que podíamos hablar muchísimas cosas. Hay siempre hay mundo. un mundo más por seguir explorando, pero me ha encantado todo lo que hemos compartido aquí. Para cerrar, la última pregunta que te quiero hacer es, para todas aquellas personas que quieran empezar a cuidar, mejorar su salud precisamente de mano de las plantas medicinales, ¿qué 3 consejos claves les darías ahora para empezar bien, ¿no? Esto. Bueno, pues primero de todo es que tengan en cuenta ese concepto global del autocuidado como eje fundamental en el manejo y en el mantenimiento de la salud, que no es aquello de, cuando me pase algo, entonces voy a tomarme una cosa a ver si eso me lo soluciona, porque casi nunca funciona, porque suele ser una situación, si ya te está pasando el síntoma, es que varias cosas desorganizadas previamente, entonces que tengan conciencia de que la salud es una cuestión que les atañe a cada quien, que es nuestra autorresponsabilidad. Y si ya hay sintomatología, pues es importante que se dejen orientar y cuidar por profesionales sanitarios, sobre todo para organizar y no hacer cosas un poco sin ton ni son, ¿vale? Porque luego ese profesional sanitario probablemente te ayude a orientar y te dé pautas para que tú hagas ese manejo, porque al final de eso se trata, no que dependa esa persona de ti, sino que dependa de sí misma, pero con una buena orientación, habiendo individualizado el tratamiento y sabiendo cuáles son los pasos que más le van a beneficiar a esa persona. Y después ya con todo eso, pues que vuele por libre, ¿verdad? Y luego también que tenga curiosidad y que lea información adecuada, porque hay información, no es como en otros contextos que necesitas una información más técnica o unos conocimientos quizá más profundos. En este mundo pues que atañe tanto a alimentación como a manejo cotidiano, como hemos visto, con infusiones o con algún suplemento de mantenimiento, que obviamente, ¿no? Como esta vitamina C o una equinacia o un omega, etcétera, hay información buena disponible y que cuanta mayor autonomía en ese conocimiento y que esté contrastado, pues menos dependencia y mejor elección va a poder hacer esta persona. Muy bien.
Pues muchas gracias por las recomendaciones, por todo lo que nos has compartido. Creo que nos ha quedado, como al menos a mí, bastante claro el papel que tienen las plantas medicinales en nuestra vida, que es maravilloso también. Sí. O sea que hay una sabiduría ahí magnífica, sí. Pero también tomar en cuenta ese aspecto global de nosotros, ¿no? Es decir, cuidar todos los elementos que estén también en su lugar, claro. Y que ahí las plantas hacen su magia. Exacto, donde en el conjunto del puzzle es donde tiene sentido la introducción de todo esto, porque en un desbarajuste, en un batiburrillo, llegar y pretender que con una cosita, una planta o una toma puntual de algo vas a corregir es una complejo. Idea muy ilusoria, no suele funcionar. Entonces es en ese conjunto, ahí sí, las plantas te van a proporcionar, bueno, pues un acompañamiento constante a lo largo y ancho de la vida y son, bueno, grandes aliadas para la salud y el bienestar. Beatriz, ¿dónde te pueden encontrar para aquellas personas que quieran saber más de ti, de tu trabajo, o quieran consultar tus servicios, ¿no? Bueno, pues yo trabajo en la clínica Medicén. En Madrid, ¿no? En Madrid, estamos en Madrid, tenemos 2 clínicas. Y es una clínica que lleva más de 15 años de trayectoria, donde se integra la fisioterapia, la medicina china, la nutrición y también hemos ampliado servicios en esa visión de medicina integrativa, regenerativa, de potenciar todos lo que son los procesos naturales del organismo y la capacidad de mejorar la salud desde diferentes áreas, con PNI, también con cardiología, con terapia neural y siempre con esa, y por supuesto con medicina china. El fundador es el Dr. Liu, por lo tanto no puede faltar la medicina china como eje vertebrador en todo esto. Con esa nuestro objetivo sobre todo es aportar esa mirada global, acompañar al paciente en esta ayuda, en esta orientación, pero dotándole de todas lo que esté en nuestra mano de esa autonomía y esa capacitación para que el paciente luego pueda hacer un mejor manejo, ¿no? No se trata solo de sanar, sino de capacitar a la persona para que la salud sea una herramienta cotidiana y no algo que esté siempre para recuperar. Así que en la clínica Medicén nos podrá encontrar aquel que quiera saber un poco más de todo esto. Muchísimas gracias, Beatriz, por todo tu conocimiento, tu sabiduría, por todo lo que nos has traído. Estupendo, a este espacio. Gracias a ti por el interés, por brindarnos este espacio, por brindarme esta oportunidad. Ha sido un auténtico gusto y bueno, pues gracias. Gracias a ti, Beatriz. Y bueno, tú que te has quedado hasta el final, por favor déjanos tus comentarios, cuál ha sido tu mayor aprendizaje, qué lecciones sacas de esta entrevista, me encantará leerte y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Muy bien.